Génesis capítulo 9, espero que hayan podido verlo en familia. Tenía una pregunta que Eidita me pasó por privado, no puede decirlo, Eida. ¿Quién contestó la pregunta que puse en el chat? ¿Qué es la respuesta? ¿Belkin? No está completa. Y versículo 10. La descendencia de Noé junto con hasta los animales. Esa es la respuesta. Ok, bien. Lo vamos a ver. Vamos a leer Génesis 9 para la grabación. Este es el número 25 de nuestra serie sobre Génesis. Y hoy estamos en Génesis capítulo 9. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana reformada en San José, Costa Rica. Leemos la palabra de Dios, Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Estará el arco en las nubes? Lo veré. Me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Qué lindo. Noé está saliendo del arca después del diluvio. Noé había experimentado la muerte catastrófica del mundo entero. Sabemos que hace las inundaciones. Usted ha visto los estragos que hace los ríos desbordados. Plantas no existieron después del diluvio, todos los animales muertos, ni un solo hombre dejado en el mundo. Y Noé y su familia, ellos mismos habían experimentado una especie de muerte, encerrándose como en una tumba durante un año, oscuro, encerrado bajo la lluvia, para salir ahora como una resurrección.
Y ahora Dios habla. Dios habla sobre su plan para este nuevo mundo, que no está completamente nuevo, no es completamente nuevo, pero es un nuevo comienzo. Y dice versículo 1, tenga su Biblia, que Dios bendijo a Noé y a sus hijos. ¿Por qué se destaca que Dios lo bendijo? ¿Estaba atemorizado Noé al abrir la puerta del arca y ver todo destruido? ¿Estaba deprimido Noé? ¿Ahora le quedaría un montón de trabajo? ¿Sale sin casa? ¿Sin herramientas? Pero vea cómo es Dios, hermanos. Dios había establecido su pacto al comienzo en capítulo 6, cuando Dios inicia todo lo del diluvio, y ahora Dios finaliza bendiciendo. Dios dice, establezco mi pacto para salvarlos, y al salir del arca después del diluvio, Dios bendice. ¿Qué estaba enseñando Dios a Noé, hermanos? Que Dios es el alfa y el omega. Y eso es tan importante para nosotros, hermanos. Nosotros caminamos en la vida como si Dios no fuera el alfa ni el omega. Nosotros queremos hacer y después esperar que Dios bendiga lo que yo arranque. Queremos que Dios después concluya las cosas a mi manera. Pablo puede descansar en Dios y decir, yo sé que Dios perfeccionará la obra que Él comenzó en nosotros, Filipenses 1, hasta el día de Jesucristo. Y esto es lo que Dios estaba enseñando a Noé, a confiar en el Dios que es Alfa y Omega. Las bendiciones de Dios, hermanos, escuchen bien. Las bendiciones de Dios son un llamado a la fe. Son un llamado a la fe, a la obediencia. ¿Para qué venimos nosotros el domingo? Si no es para agradecer las bendiciones del Señor. Esta semana pasada aquí teníamos muchas alabanzas por las bendiciones de Dios. Gloria a Dios. Y a eso venimos. Porque recibimos las bendiciones y nos hacen un llamado a la fe y a la obediencia. Dios bendice a Noé, despejando sus temores. Versículo 1 otra vez. Les dijo, no habló solamente a Noé. Habló a toda su familia. Ellos oyeron la voz literal, audible de Dios. La voz de Dios para el creyente calma el temor, despeja la depresión, aleja el desánimo y dirige nuestro futuro. Para eso venía la voz de Dios a toda la familia, a toda la humanidad. En ese momento, ellos eran toda la humanidad. Venía la voz de Dios del cielo. Esa voz había traído juicio primero. Dios había dicho a Noé, voy a traer un diluvio. La voz de Dios, la palabra de Dios trajo juicio. Eso es lo que dice Pedro en su segunda carta. Dice, aquellos hoy que niegan que Dios existe y que Dios vaya a mandar a Jesucristo a juzgar a todo, esa gente se olvidan intencionalmente que por la palabra de Dios, Dios creó el mundo, por la palabra de Dios trajo el diluvio. Y por esa misma palabra esta tierra está guardada para el juicio final, fuego. La palabra de Dios que había traído juicio.
Y ahora es la palabra de Dios, hermanos, que inicia una nueva creación con Noé y con su familia. Es la palabra de Dios. Hoy no hace falta que Dios nos hable del cielo, porque nosotros tenemos muchísimo más palabra de Dios de lo que tuvo Noé. Noé no tuvo todo esto. No hace falta, no pida, hermano, no pida que Dios te hable. Eso es despreciar 2000, ¿cuántos años? 4000, mucho más antes, años de que Dios esté hablando a la humanidad. Y aquí está registrado. No hace falta que nosotros pidamos a Dios que siga hablando, si ya habló un montón. Si esto no le basta y le sobra, hermano, no le interesa realmente la palabra de Dios. No me diga, estoy pidiendo que Dios me hable. No me diga eso. Dios ha hablado. Y tenemos, hermanos, nosotros entendemos la importancia de la palabra de Dios, sí o no. Diríamos sí, a ver si es cierto. Cuando tenemos problemas en el hogar, con los hijos, en el matrimonio, ¿a quién buscamos? ¿A quién primero pensamos? ¿Un psicólogo? ¿Algún consejero? Dios no tiene en su palabra abundante consejo para su matrimonio, para la relación entre los hijos y los padres y los padres y los hijos. ¿Usted no cree en la palabra de Dios? No creemos en la palabra de Dios. Tengo problemas personales, yo tengo problemas emocionales. No creemos que el que nos creó a su imagen nos tiene las respuestas en su palabra para todas esas cosas. ¿No lo creemos? En el trabajo, en el mundo, en la diversión, en mi vida personal, en mi vida como ciudadano de Costa Rica. ¿No creemos que el que nos creó nos haya dado una palabra? Muchas veces no lo creemos, hermano, y eso es un gran problema, porque Dios inicia la nueva creación con Noé y su familia hablándoles. Veamos estos fundamentos para el plan de Dios, hermano, porque aquí hay mucha enseñanza sobre qué contiene Dios en su palabra. Dios primero le habla a las parejas. Probablemente los hijos de Noé, que eran más jóvenes de él, Noé y su esposa ya habían tenido 3, se habían casado. Y Dios le habla a las parejas: fructificad y multiplicaos. Esa orden, fíjese, jóvenes, escuchen. Esta orden de ir a tener relaciones íntimas y procrear niños, ¿a quién viene siempre en la Biblia? A los casados. Adán y Eva, Dios había creado a Eva, se la trae, casa con Adán y le dice: fructificad y multiplicaos. Aquí dice a las parejas: fructificad y multiplicaos. A las parejas. ¿Cuál es nuestro problema? Queremos las bendiciones de Dios sin las responsabilidades que Dios exige. Esto, por si no queda muy claro, jóvenes, esto excluye relaciones íntimas fuera del matrimonio. Ahora, nosotros desobedecemos. Y en nuestra iglesia hay varios casos de los que hemos desobedecido al Señor. Gracias a Dios por su perdón. Y gracias a Dios porque Él saca bendición muchas veces de nuestra desobediencia. Sin embargo, el pecado siempre complica innecesariamente. El pecado siempre complica innecesariamente. El mandato de Dios, claramente, todos quedemos claros. El mandato de Dios es: tenga hijos y tenga muchos. Y dice aquí más adelante, dice, versículo 7, lo vio abundantemente. Ese no es uno. ¿Cuántos abundantemente? ¿Cuántos hijos es abundantemente? ¿Cuántos diría usted? ¿Cuánto? 2 es abundantemente. No, eso para mí no es abundantemente. Aljaba llena, ¿cuántas flechas lleva una aljaba? Como 20. No, bueno, está bien. 6 como mi hijo, 6, está bien. 6 cumple más o menos.
Bueno, tuvimos 4, ¿verdad? Dios quiere hijos, pero dentro de su orden, por favor, chicos. Dentro del orden de Dios, las cosas son mejores y bendicen al Señor cuando se hace conforme a la voluntad de Dios. Aquí Dios da la orden. Vayan, tengan hijos, fructifíquense y multipliquen. Los hijos son una gran bendición. Y oiga, yo quiero que usted busque en su Biblia donde Dios dice solo uno, porque ustedes creen eso, las niñas aquí creen eso, que uno está bien. ¿Y dónde dijo Dios uno? Es que esto nunca se retracta. En cambio, en el Nuevo Testamento se vuelve a repetir que los hijos son bendición del Señor. Mentira que el mundo está sobrepoblado. Este planeta aguanta 10 veces lo que hay. Ahorita si son 7 billones, aguanta 70 billones, hermano. Es así, se lo puedo probar si le interesa la ciencia. Este mundo no está sobrepoblado, olvídese de los cuentos. Esta es la voluntad de Dios. Fíjese que la meta del plan de Dios lo podemos resumir en una palabra. ¿Qué palabra se le viene a la mente si estamos resumiendo esto, hermano? ¿Qué es la meta del plan de Dios mirando hacia el futuro? ¿Sabe cómo yo lo resumo? El plan de Dios es vida. Es vida. Conste, no por mérito. ¿Se acuerda el sermón del domingo pasado? Capítulo 8. ¿Cómo termina capítulo 8, versículo 21? Dice Dios, recibe el sacrificio como olor grato. Y dice Dios, está bien, acepto este sustituto de Jesús, de lo que realmente era, aunque Noé no comprendiera. Dice Dios, yo acepto el sacrificio porque de por sí el diluvio no va a resolver nada. De por sí, el corazón del hombre es malo desde que nace. El diluvio no compone el corazón. Entonces Dios establece un plan después del diluvio que yo digo, hermanos, es un plan de vida. Dios dice, multiplíquense. ¿Sabe qué? Dios quiere a muchos seres humanos. Dios quiere tener a muchos seres humanos en la tierra. ¿Y qué cólera? Porque me da cólera, hermanos, perdonen. ¿Qué cólera está luchando con cristianos que todo lo que los paganos dicen lo creen? Es que es como natural. ¿Dónde están los cristianos que dicen, suave, un momento, vamos a analizar eso? ¿Qué dice la Biblia? Mi Biblia dice, fructificados, multiplicados abundantemente. ¿Cómo coordino eso con lo que está diciendo el pagano? Es que no se puede. Ah, bueno, no se puede. Entonces, ¿a quién voy a creer? Hermanos, frustra que los cristianos constantemente nos estamos tragando lo que los que no creen en Dios digan. Dios dice, multiplíquese porque Dios quiere a muchos. Versículo 2. Dice Dios que Él infundirá temor en los animales. Ese temor no es absoluto. De vez en cuando hay un oso que mata a un hombre cuando entra en su terreno. Sí, sabemos. Pero por lo general nosotros sabemos que aún las fieras... puede preguntarle a Don Max, que anda en las selvas, ¿cuántas veces los jaguares los han atacado? Probablemente nunca. Un jaguar es mucho más capaz que un ser humano para atacarnos y comernos. Y el jaguar no rehuye al venado, pero al ser humano sí. ¿Qué es lo que pasa? Dios infundió un temor raro en los animales, pero eso es de Dios, hermano. Eso es de Dios. Las fieras podrían hacer muchos estragos entre los hombres si quisieran, si Dios no los limitaran. En tercer lugar, dice Dios, pueden utilizar y hasta comer a los animales. Algo pasó después de la maldición de Dios. Algo pasó en nuestro cuerpo que hace falta
lo que la carne de animal puede proveer. Entonces Dios permite aquí lo que no iba a pasar en el Edén, porque los animales tampoco morían. Dios permite usar y hasta comer los animales. La proteína de res es buena. Ahora, después de la ley, que la ley ya no se aplica hoy, las chuletas en moderación son muy buenas. El chicharrón más o menos, pero también se puede. Pero, número 4, versículo 4, fíjese, versículo 4, Dios siempre pone límite, un freno a la libertad del hombre. En Génesis, recuerde, Génesis 2, Dios le dio dominio, señorío sobre la tierra, sobre todo, menos, ¿qué cosa? El árbol de la ciencia del bien y mal. Ese árbol simbolizaba de que Adán era mayordomo, pero no Dios. Aquí Dios pone otro freno a la libertad del hombre, hermanos, en cuanto a comer carne. Dios no, es casi como que Dios dice, está bien, pueden comer los animales, pero cómalo con tristeza. Casi como diciendo así, derrame su vida, como en un rito, en una ceremonia, derrame su vida en el suelo, porque las cosas al principio no eran así. No coman como el salvaje, agarrar el animal y beber la sangre, como hace el paganismo, hasta la sangre cruda o cocida o como sea. Dice Dios, no es así. Yo quiero que aunque mate y coma un animal, que lo haga con respeto de la vida. Porque yo creé vida. Su plan es para vida. Y cuando respecta al hombre que sí tiene alma y que fue hecho a la imagen de Dios, Dios manda la pena de muerte para animal u hombre que toma la vida del ser humano. Porque a imagen, y se fijó en el tiempo del verbo, a imagen de Dios es hecho el hombre. Si la imagen de Dios fue desfigurada, claro, casi perdida, pero todavía fuimos y somos hechos a la imagen de Dios, y es por eso que Dios manda pena de muerte al que tome la vida. Esta es otra orden que nunca se abole en la Biblia. Yo no sé, tantos cristianos otra vez, hermanos, confundidos. Y es que se repite en el Nuevo Testamento. En Romanos 13, Dios dice, el magistrado tiene la espada. No dice tiene chilillo. No dice tiene, ¿verdad?, la paleta. Dice tiene espada. Espada es para cortar cabezas. La pena de muerte, tristemente, y obviamente se tiene que aplicar razonablemente con total justicia, pero cuando no hay duda de una ofensa capital, la pena de muerte es bíblica. Versículos 8 al final, 8 al 16. Otra vez Dios habla. Habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí establezco mi pacto con vosotros, con vuestros descendientes y con todo ser viviente. Este es el pacto de vida y no de juicio. Versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Dios establece ese pacto y da una señal, hermanos, para consuelo. Imagínense, póngase en los zapatos de Noé y su familia. El día que empezó la lluvia, se anubló el cielo, se oscureció, truenos, relámpagos, y cayó ese diluvio y pasó lo que sabemos.
Imagínense que Noé y sus hijos están afuera y otra vez un día se anubla el cielo, se oscurece, empieza rayería y empieza a llover durísimo, como estaba lloviendo aquí un día de estos, durísimo. ¿Usted no cree que Noé diría, ¡ah! Otra vez? Y nosotros ahora sin arca. Claro. Entonces Dios dice, no se preocupe, yo prometo, hago pacto. Puede llover duro y puede haber inundaciones locales, pero no va a haber un diluvio mundial otra vez. Tranquilo, Noé. Entonces Dios hace un pacto para consuelo. Y este pacto es con Noé, con sus descendientes y los animales. Dios siempre hace todo con pacto. ¿Cuánto hemos hablado de pacto? Con Adán y Eva, aunque el término no está, Dios hizo pacto. Antes del diluvio, Dios hizo pacto. Después del diluvio, Dios hace otro pacto. En unos cuantos capítulos vamos a leer que Dios hace pacto con Abraham. Dios todo lo hace a través de pacto. ¿Y qué es esto, hermano? ¿Qué es lo que significa que Dios hace todo de pacto? ¿Sabe lo que significa? Que Dios no es como nosotros. Porque nuestra palabra en la sociedad moderna, y no estoy hablando de nadie en específico, estoy hablando en general de la raza humana, hoy nuestra palabra no vale nada. ¿Por qué nuestra congregación ha tenido que llegar al extremo de pedir que los nuevos miembros firmen en papel que realmente creen en Dios? Porque antes no lo hacíamos así, antes era suficiente que pasaran adelante y dijeran, creemos en Dios, estamos arrepentidos y seguiremos al Señor. Ahora, ¿por qué hacemos que firmen? ¿Sabe por qué? Ya saben. Porque tanates de personas lo decían y no significó nada. Al ratito se estaba yendo al mundo. Dios no es así, hermano. Dios hace pacto, que significa una declaración solemne, serio, formal y tan segura que da una señal concreta. Piensen en los otros pactos. La Pascua, Dios dejó un rito. El bautismo, Dios deja un rito. La cena, la muerte de Cristo, el nuevo pacto, Dios deja una señal. La cena. Dios no es como nosotros, hermanos. Dios, cuando dice sí, su sí es sí y amén. No sí, tal vez, no, como nosotros muchas veces. Pero el Dios del pacto tiene la meta de formarnos a nosotros a su imagen. De modo que todo cristiano de verdad tiene que decir, yo quiero ser como mi Dios. Yo quiero ser un guardador de pacto también. Yo quiero que mi sí sea así. En mi vida personal, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi trabajo, yo quiero que mi sí sea así, así como es mi Dios que me redimió. Interesante, casi chistoso. Dios hace pacto con los animales. Los animales entienden. Hoy le pregunté a Darka que si ella entendía que su creador la amaba. Y la estaba rascando, ¿verdad? Su panza y nada más se quedó así. No creo que entienda, pobrecita. Los animales no entienden, nunca van a entender. Sin embargo, Dios hace pacto con los animales inconscientes de su pacto. ¿No le parece interesante? Calvino dice, le digo chistosamente porque no lo amplía mucho, pero dice Calvino, aquellos que piensan que Dios no puede hacer pacto con un hijo de creyente, que está inconsciente en ese momento, pero tiene un alma y una conciencia,
Entonces tiene que explicar cómo Dios pudo hacer un pacto con animales que nunca van a entender. Eso es un argumento a fortiori, de lo débil a lo más fuerte. Un animal que nunca va a entender el pacto, Dios no puede hacer pacto con los hijos de los creyentes, que a través de sus padres les hagan saber de ese pacto y que un día puedan creer. Obviamente que sí puede. Entonces los que no creen en bautizar niños tienen que responder cómo Dios pudo hacer pacto con los animales. Como en todo pacto hay una señal, Dios da una señal hermosa. ¿Cuántos niños aquí han visto un arco iris doble? Uno encima del otro. ¿Cuántos han visto un arco iris doble? Algunos. ¿Cuántos han visto un arco iris triple? Yo sí he visto. Es una cosa increíble. Creo que tratamos de sacar fotos y nunca salen las fotos de los arcoíris. Qué señal más linda, hermano. Pero, ojo, esto es importante para nosotros, este trozo, y esto es lo importante de esto, hermano. Esa señal de pacto está ligada a la palabra de Dios y la interpretación que Dios da. ¿Qué significa el arco? Solo significa una cosa. Dios no va a volver a mandar a castigar el mundo con un diluvio. Eso significa, porque Dios dice que eso es lo que significa. No somos autorizados a hacer que ese arco iris signifique lo que nos dé la gana, como los LGBT, que tomaron el arco iris para significar no sé qué. Eso es ilegítimo. No podemos tomar el bautismo, la cena del Señor, ni ninguna ceremonia con que Dios sella su pacto y darle un significado que nos dé la gana. No es legítimo. Dios dice, pongo mi arco en las nubes y esto es lo que significa, no voy a volver a traer un diluvio sobre la tierra. Dios nos da señales visibles y terrenales para nuestra flaqueza, hermano. Ve qué lindo es Dios. Dios ayuda en nuestras debilidades. El pan de la cena no es para alimentar el cuerpo. Es una señal de lo que pasó con Cristo cuando se rompió su cuerpo. El vino, símbolo de sangre derramada. Dios nos da estas señales para nuestra flaqueza, para nuestra debilidad, porque Dios es bueno. Dios es bueno con nosotros. Ahora, en primer lugar, ¿para quién era la señal? En primer lugar, ¿para quién era la señal? Versículos 14, 15 y 16. ¿Para quién? Para Dios. Léalo. Sucederá que cuando haga venir, se dejará ver entonces mi arco y me acordaré. Fíjese, hermano. Ve qué lindo es esto. Es que esto es súper lindo, porque aquí se ve como Dios se está identificando en pacto con su creación. Aquí hay una convivencia bien estrecha en la creación. El arco es algo creado, el mundo es algo creado. Y Dios dice, cuando yo pongo el arco que yo he creado por las luces y todas las leyes de la física, yo me acuerdo de este pacto que hoy yo estoy haciendo. Las señales del pacto, los sacramentos, hermanos, en primer lugar son declaraciones de Dios. En primer lugar son declaraciones de Dios. No son nuestras, no es su declaración. Cuando usted se bautiza, no es una mera profesión de fe. Vamos a llegar a esa parte. Pero en primer lugar, lo que leímos en el catecismo es la declaración de Dios de ser lavado con Cristo, incorporado en su pueblo. La cena del Señor lo mismo. Hermanos, los sacramentos, y esto es un concepto diferente a mucha iglesia evangélica, los sacramentos, en primer lugar, es declaración de Dios. En segundo lugar, solo en segundo lugar, nos llaman a nosotros a la fe y a la obediencia. Entonces podemos decir, hermanos, que el arco iris es un llamado a la fe.
El arco iris es un llamado a la fe en el Dios creador, que también juzgó el pecado, que ahora promete que no habrá más catástrofes mundiales hasta el final de la historia. Es un llamado a que nuestra respuesta se encuentre en el holocausto de capítulo 8, 21. Nuestra respuesta se encuentre en Jesucristo. Y podemos decir que el arco iris provee el espacio de providencia para que venga Cristo. Eso es lo que podemos decir en el arco iris, hermano. El arco iris anuncia de una forma indirecta a Cristo, porque el diluvio no resolvió nuestro problema. Solo la redención en Cristo lo puede hacer. Su culpa, ¿qué va a hacer con su culpa y la mía? Nuestra culpa es cubierta solo en Cristo. Ven a Jesucristo. Ese corazón malo, de pensamientos malos, torcido, engañador, es regenerado y recreado en Jesucristo. Ven a Jesucristo. Tu mente, que pasa pensamientos dañinos para usted mismo y dañinos para los que te rodean, esa mente santificada, limpiada, purificada en Cristo, ven a Jesucristo. Esa voluntad que usted siente débil, no puedo. Esa voluntad es tomada por el Espíritu de poder, de amor y de dominio propio que Dios da en Cristo. Ven a Jesucristo. Cada vez que veamos un arco iris, recordemos que su propósito era proveer misericordia para que viniera Jesucristo. Hermanos, podemos decir que cada vez que veamos un arco iris, que por fe, detrás del arco iris, más allá del arco iris, que vemos la cruz de Cristo. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por este pasaje, este capítulo en Génesis. Gracias por tu pacto con la tierra, con todos los seres vivientes, para aplazar tu juicio y para traer a Jesucristo. Oh Dios, si hay alguien escuchando estas palabras que aún no conocen el perdón y la regeneración en Cristo, que este momento sea, que rindan su corazón, su vida ante Jesús, el único Salvador. Y para todos nosotros, Padre, ayúdanos a apreciar las señales visibles que tú nos das para ayudarnos. Permite que seamos ayudados, que el arco iris nos llame otra vez a la fe y a la obediencia, que las señales del bautismo y la cena nos ayuden en nuestro caminar. Padre, eres Dios que hizo pacto para vida. Ayúdanos a nosotros a ser servidores de ese Dios de vida. En tu nombre oramos. Amén.